si vayamos al Nuevo Testamento, allá en la carta de Tito. Lo tenemos, epístola, sí, según San Pablo a Tito. ¿Ya lo encontró? Está después de Timoteo, ¿sí? Carta de Tito, capítulo, sí, primero. Carta de Tito, capítulo número 1. Y leeremos allí la palabra del Señor, lo haremos en el nombre del Padre, sí, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, ¿lo tenemos? Gloria sea al Señor. Nos dice el Señor: Pablo, verso 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Verso número 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a dar inicio a un estudio, ¿sí?, a través de la carta o la epístola a Tito. Amén. Así que inclinemos nuestro rostro y preparémonos para desarrollar ese estudio, ¿sí?, conforme al Señor pues nos lo vaya manifestando. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos en esta hora, mi Dios, por las misericordias que usted concede día a día, Padre amado, a través de las sagradas escrituras. Señor, mi Dios, te pedimos, te rogamos que acelere usted los pasos de cada uno de sus hijos y de sus hijas que han tenido bien en su corazón, Señor amado, a disponer para estar aquí, dispuestos a aprender de su eterno evangelio. Señor, ministranos, háblanos como siempre lo decimos, de acuerdo a las necesidades espirituales de cada uno, Dios amado, de tus hijos. Te lo suplico, mi Señor, que conforme a la gracia y a la misericordia de Dios en esta preciosa noche, nuestro amado Espíritu Santo, mi Dios, ministre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, vamos a dar inicio a este precioso estudio de la carta, sí, de Tito, considerado una de las cartas doctrinales para la iglesia. Dentro de ellas también se encontraría la carta de Timoteo, entre otras. Mi amado, ¿por qué estudiar Tito? Siempre será bueno dar esa perspectiva en cuanto al estudio de la palabra del Señor. Bueno, creo que ya hace como unos 5 años o 6 años estudiamos la carta de Tito, ¿verdad? De primera mano, esta carta ya fue estudiada en su debido momento, mas sin embargo también tenemos presente de que hay mucha gente, hay mucho pueblo del Señor que se ha incorporado a la iglesia, y obviamente hay cartas que para ellos son totalmente nuevas en cuanto al estudio. Una razón es esa, ¿sí?, poder darle también a los hermanos que recién se incorporan a la iglesia, o por lo menos en estos últimos 2 o 3 años se han venido añadiendo a esta iglesia, poder tener la oportunidad de estudiar cartas doctrinales como esta. Y por otro lado, también siempre será bueno, mi amado, a través del estudio de la palabra, ampliar para los que ya la conocen, para los que ya han pasado por el estudio de esta carta, añadir mucho más, no solo conocimiento, sino también revelación divina, porque siempre la palabra de Dios, sin importar cuántas veces la estudiemos, Dios siempre añadirá algo más, sí, que nosotros debemos de aprender y obviamente de poner por obra. Mi amado, conforme a esto entonces vamos a entrar en el estudio de la palabra, de la carta o la epístola de Tito. Ahora bien, cuando vamos a los primeros versículos, en los 3 primeros versículos,
Pablo hace una presentación muy categórica. Pablo, de hecho, se presenta con todo el derecho, ¿sí?, de poder reclamar para sí la autoridad que Cristo le ha delegado. Sí, Pablo siempre fue muy cuestionado, y eso desde los tiempos cuando se escribió a las cartas de Corinto. Sí, cuando Pablo dirigió su carta a Corinto fue muy, diríamos así, fue muy enfático en defender su derecho como apóstol, su derecho como discípulo del Señor y también como autoridad de la iglesia. Pablo siempre fue muy cuestionado por no formar parte de los 12 de manera inicial, cuando Jesús escogió justamente a los que habrían de ser encomendados en la gran comisión. Mas sin embargo, Pablo tuvo mucha resistencia por parte de las iglesias, sobre todo cuando los judíos visitaban las iglesias gentiles. Cuando Tito está en Creta o va a ser dirigido a Creta, Pablo trata de que su carta llegue con la autoridad como que si hubiese salido posiblemente de un Pedro, de un apóstol Juan o de otros de aquellos de renombre, o un Santiago. Por eso es que Pablo es muy enfático a la hora de presentarse en estos 3 primeros versículos, y lo primero que él mencionará allí en el versículo 1 es presentarse como lo que él es. Pablo dice allí, un siervo, dice la escritura, ¿de quién? Como un siervo, dice allí, un siervo de Dios. Mi querido hermano, qué importante es también no perder ante todo el enfoque en el que el Señor nos pone de manera esencial a todos los que somos cristianos. Pablo se presenta a él como un esclavo, utiliza el término que creo que muchos reconocerán, doulos. Pablo, siervo o sirviente, vendría a ser un sinónimo un poquito más acorde. Sirviente, se presenta como un sirviente de Dios, pero al mismo tiempo como un enviado, o lo que es igual, como un apóstol. Es decir, soy un sirviente, soy un esclavo, pero al mismo tiempo soy un enviado de Dios, que eso es lo que implicaría el término apóstol. Apóstol de Jesucristo, conforme a la fe, y ahí va al unísono de todos, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Vayamos paso a paso. Pablo siempre tuvo este denominador común a la hora de presentarse con las iglesias. Insisto, por sus reiteradas posiblemente ofensivas para con otros que no lo veían como un baluarte en Dios. En Romanos capítulo 1, verso 1, por ejemplo, utiliza la misma expresión. Si me acompaña rápidamente a esos textos. Luego de Hechos de los Apóstoles, allí en la carta a los Romanos, capítulo número 1, ¿qué dirá el Señor? Verso 1 también. Aquí es algo muy semejante. Utiliza la misma entrada en su carta. Dice allí Pablo, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, dice ahí, es decir, he sido llamado a ser, ¿qué cosa? Apóstol. Mira cómo en pocas oportunidades Pablo trata de defender su apostolado. Lo trata de defender y lo hace con buena razón. Insisto, porque al no ser así, sus cartas no hubieran sido consideradas de gran utilidad para la iglesia. Por eso es que él utiliza esta expresión. Es como cuando posiblemente en un trabajo, mira que a veces sucede esto, en un trabajo un jefe le dice a un empleado de él que te diga a ti que hagas tal o cual tarea. Y de pronto viene tu compañero de trabajo y te dice, oye, el jefe dice que hagas el reporte, o que entregues tal cosa, o que vayas a tal lugar. Y uno, si no tiene, el que recibe la información, si no tiene la suficiente madurez o posiblemente actitud dispuesta, dirá, que me lo diga el jefe, porque yo a ti ni a la esquina voy. Es decir, se menospreciará al que ha sido enviado por él, por el jefe. Ahora, qué curioso sería si el que lleva el recado regresa donde el jefe y le dice, no me quiere hacer caso. Ahí entonces se comenzará a ver el problema. Mi querido hermano, por eso es que Pablo hace mucho énfasis en esto. También en la carta de Filipenses, si me acompaña rapidito por favor,
Estos son simplemente textos de apoyo que son o deberían de ser también considerados como para poder darle respaldo al estudio del versículo primero. Luego de los Efesios está Filipenses. En Filipenses capítulo número 1, verso primero, también hace lo mismo allí Pablo. Dice verso 1, Pablo y Timoteo, que era su colaborador, siervos de Jesucristo, dice aquí, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y también con quienes más, con los diáconos. Adicionalmente también en la primera carta de Timoteo, y aquí dejamos esa última referencia, en la primera carta de Timoteo, antes de Tito, primera carta de Timoteo, nos dice el Señor capítulo número 1, allí también tendremos la referencia, ¿lo tiene? Pablo capítulo número 1, verso primero. Igual se vería aquí la misma presentación. Pablo, apóstol de Jesucristo, y pone esto que estaría posiblemente de más, pero lo hace. Por mandato ¿de quién? Por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, dice allí, nuestra esperanza. Mira, estas cartas, mi amado hermano, creo yo que sí difieren un poquito de los evangelios por su gran demanda de reclamar para sí la autoridad que Dios le ha dado, ¿sí? Y eso no solamente lo hacen ellos, sino también que lo hacen otros de los apóstoles. También lo hará Pedro, también lo hará el apóstol Juan, entre otros. Ahora bien, cuando avanzamos en la lectura, versículo número 2, dice el Señor, en la esperanza de la vida eterna. Es decir, que se identifica con la común salvación, pero también con la común esperanza que tiene todo creyente. Sí, la vida eterna. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Sí, versículo número 2 estamos. Sí, versículo número 2. Sí, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios nos dice allí que no miente, prometió desde antes de los siglos. Y como siempre decimos, algo nuevo vamos a aprender en este verso número 2. Allí, por ejemplo, cuando Pablo hace referencia a la vida eterna, utiliza un término griego muy particular. Utiliza el término griego zoainos. Sí, lo repetiré. Zoe, lo voy a deletrar de hecho, Z-O-E, luego espacio, A-I-O-Nios. Repetiré todo. Zoe, aionios. ¿Sí? Lo voy a repetir más despacio. Zoe con Z y luego aionios. Nios. Sí, aionios. Zoe, aionios. Vida eterna. En el griego, obviamente, utiliza esto, mi amado hermano, sí, en particular. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué utiliza este término en particular? Sí, cuando se refiere a Tito, a la iglesia de Creta, a la isla de Creta, porque eso lo vamos a ver más adelante. Mi amado, él se refiere a la vida eterna, no solamente como aquella esperanza que obviamente todo el mundo anhela. Sí, cuando tú dices, ¿qué esperas más allá de la salvación? Tú dices, la vida eterna, que Cristo venga por mí y viva con él para siempre. Creo que es la segunda promesa más anhelada de toda la iglesia. Primero es la salvación, ¿verdad? La salvación. Sí, y luego de la salvación, mi amado, tendremos de él, sí, la vida eterna. Ahora, dentro de esta expresión, la vida eterna, mi amado, era considerada no solamente como la prolongación de la vida, sino como la vida plena que uno va a vivir o va a tener en Cristo Jesús. Eso es importante. Amado, usted, por ejemplo, en la actualidad, ¿cuántos quisieran tener vida eterna terrenal? Terrenal. Nadie quisiera tener vida eterna terrenal.
¿Cuántos quisieran tener vida eterna terrenal, así como estamos? ¿Cuál es la diferencia entre esa vida eterna terrena y la vida eterna que utiliza? Por eso es que me encanta la escritura cuando se la analiza en el griego, en el zoe aionios, mi amado, porque allí da un complemento adicional. ¿Qué diferencia hay entre la vida eterna terrenal y la vida eterna que Cristo nos va a dar una vez que nos lleve al cielo con Él? ¿Cuál es la diferencia? Mira, tú puedes tener tal cual como estás ahora, con vida eterna, pero es amargado, enfermo, endeudado, con un genio que no te soporta, pero ni tu marido, ni tu mujer, ni el perro te ladra. Yo te digo, vivir una vida eterna así, ¿tú crees que es verdaderamente entrar en la vida plena que Dios tiene para ti? Si por esa misma causa fue que Dios cortó la existencia del hombre allá en el huerto del Edén. Porque comenzaron a tener vida, pero no una vida plena, sino una vida entre comillas eterna, pero toda de inclinación hacia el mal. ¿Me entiende? Por eso es que Pablo se presenta con este siervo de Dios llamado Tito, para que luego vaya y lea la carta y la enseñe a los hermanos en la fe en la isla de Creta, para que sean, mi amado, ellos conocedores de la verdadera vida que Cristo le tiene reservada a los suyos, a los cristianos. Mi amado, insisto, por eso es que dirá nuevamente esto: en la esperanza de la vida eterna, la vida plena de Dios, ¿sí? El cual no miente, el cual también dice allí, prometió antes del principio de los siglos. Me encanta porque aquí Pablo, mi amado, es como que hace una remembranza de algo que muchos posiblemente se olvidan que vamos a tener o que vamos a disfrutar, sí, para poderla traer al presente, al día de hoy. No es lo mismo, insisto, tener vida eterna tal cual como me siento ahora. Imagínate que te duele no lo sé, que tengas, como he escuchado por allí, que tengas piedras en los riñones, cálculos. Y tener toda una vida eterna con esos cálculos metidos allí. Tú dirás, sí, ¿para qué vivir? ¿No te parece? Imagínate a alguien que le hayan amputado, sí, uno de sus brazos, una pierna. Y diga, vida eterna, así vida eterna, limitado, sin poder, si diríamos, disfrutar en ese sentido del poder usar todos sus miembros. ¿No te pareciera algo totalmente trágico? Pero cuando Dios le dice a la iglesia, van a tener zoe aionios, mi amado, les está diciendo, van a tener una vida plena, placentera en Dios, eterna, el cual no miente. No miente en el sentido de que te lo ha dicho, te lo ha prometido y te lo va a dar. Amén. Amén, mi amada iglesia. Sí, lo veo como medios asustados hoy día, ¿no? O es mi percepción, o son los lentes que necesitan cambiarse. Versículo número 3. Y allí remarcará justamente la promesa. Verso 3 nos dice el Señor, sí, y a su debido, sí, y a su debido tiempo, dice allí el versículo número 3, sí, y a su debido tiempo manifestó su palabra, ¿sí? O en el tiempo oportuno también podría ser considerado de esa forma, ¿sí? Y en el tiempo oportuno manifestó su palabra por medio de ¿qué? De lo que usted y yo proclamamos siempre. Pero aquí también utiliza un término en griego muy particular. Sí, y dice, el cual a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Aquí el término, mi amado hermano, que utiliza es querugma en el idioma griego, cuando se refiere a la palabra predicación. Sí, utiliza el término querugma, con K, querugma, sí, K-E-R-U-G-M-A, querugma, que significa proclamar el evangelio, sí, pero mediante un heraldo o mediante un principal, mediante un escogido. Eso me interesa mucho, mi querido hermano, porque si a mí me predica alguien
que le podría cuestionar por su forma de ser lo que es, y por ende, si tengo en poco al ser, tendré en poco la palabra de ese ser. Ojo con esto. Si de pronto Marcelito, que anda por ahí chumadito casi siempre, me predica la palabra, mi amado, obvio que yo a él le voy a desestimar todo lo que él me diga. Pero si me lo predica un heraldo, un principal, un ícono, mi amado, en ese sentido, Cristo, entonces todo lo que sale de él, yo lo creeré, porque junto con su mensaje está su testimonio para apoyarlo. ¿Sí me entiende? Interesante, ¿verdad? Siempre se aprende algo más cuando uno vuelve, sí, a estudiar la palabra, y así lo vamos a continuar haciendo. Dice pues la Escritura, y a su debido tiempo la manifestó, manifestó su palabra por medio de la predicación. Recuerda el término querugma, sí, de la predicación que me fue ahora, ¿qué cosa? Y él lo declara, que me fue ahora encomendada por mandato de ¿quién? Sí, o me fue confiada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Amén. Cosas tan, mi amado hermano, importantes que se deben de considerar. En la primera carta de Timoteo, capítulo número 1, veamos una pequeña referencia adicional. En la primera carta de Timoteo, capítulo 1, leeré el versículo número 11. Allí también, diríamos en sus palabras iniciales, Pablo dirá respecto justamente de esa predicación o de ese mensaje lo siguiente. Primera de Timoteo 1, verso número 11. Dirá ahí el Señor, según el glorioso, dirá, ¿lo tiene? Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ahora, ¿qué énfasis es el que quiero dar? Obviamente, tanto en el verso 11 como acá en el versículo número 3. Mi amado, usted y yo tenemos, ojo, usted y yo tenemos a nuestra disposición un mensaje o diríamos, una predicación, ¿sí? O una enseñanza, mi amado, única y exclusiva, dada directamente de Dios para cada uno de sus convidados, cada uno de los que conforman parte de su cuerpo. Ese mensaje único y especial, mi amado, tenemos nosotros el privilegio y la dicha de poderlo, sí, proclamar, de poderlo dar. Mi querido hermano, eso obviamente debe de estar acompañado con un testimonio. Cuidado, la gente, ojo, allá afuera, menosprecia lo glorioso de este mensaje, lo magnífico, lo excelso de este mensaje, porque tu testimonio lo está tirando al suelo. Ten mucho cuidado con esto. Un creyente no puede, ojo, con su testimonio apuntalar la predicación, hablando de un testimonio caído. Pero sí lo puede hacer si su testimonio es coherente con lo que se predica. Amén. Si vas a predicar acerca de la verdad de Cristo, mi amado, tienes en tu vida la obligación de sacar la mentira. Amén. Si vas a predicar, insisto, de la verdad de la palabra, tú estás comprometido a vivir sin ser esclavo de la mentira. Amén. Es como tratar, y como se suele decir a veces a ciertas personas que salen a evangelizar, cuidado, vas a ir a predicar acerca del bautismo sin tú haber sido bautizado. ¿Me entiende? Debe de haber un respaldo, si conforme al mensaje que tú proclamas. Si tú, mi amado, proclamas salvación, debes de ser salvo, ¿no te parece? Si tú predicas acerca de que el Señor cambie y transforma las vidas y tu cambio está muy por debajo de lo que tú predicas, mi amado, es preferible que te quedes callado. Amén. Porque tu testimonio no respaldaría para nada y desvalorizaría el que está allá afuera
el mensaje glorioso y maravilloso que el Señor te ha encomendado a que lo prediques. Hay que tener sumo cuidado con esto. Ahora, Pablo, sí, en el versículo número 4, ahora se concentrará obviamente, sí, en digámoslo de esta forma, se concentrará en el remitente de la carta, a quien va dirigida. Y allí, mi amado, mencionará a quién, dice la Escritura. ¿A quién mencionará? A Tito, dice allí, verdadero hijo en la común fe. ¿Sí? ¿Lo tenemos? A Tito, verdadero, ¿qué dice? Verdadero hijo en la común fe. Ahora, Tito, mi amado, dicen algunos comentaristas, le paso el dato, como dicen por ahí, le paso el dato, esto no es 100% comprobable, soy muy honesto al decirlo, pero dicen algunos que Tito era hermano menor del evangelista Lucas. Sí, del doctor Lucas, del que escribió el libro de los Hechos y también el libro del Evangelio según San Lucas. Pero que Lucas no lo puso o no lo, digamos así, no lo plasmó, dicen algunos comentaristas bíblicos, que no lo plasmó en el libro de los Hechos de los Apóstoles simplemente para guardar la reserva y dejar a un lado cualquier falsa pretensión. Más o menos como lo que hizo, por ejemplo, Jacobo, o lo que es igual Santiago. El que escribe la carta de Santiago, ¿quién es? Jacobo, hijo de Alfeo. Jacobo, hijo de Zebedeo. ¿De quién es? Es Jacobo, hermano en la carne, ¿de quién? De Cristo Jesús. Pero él nunca, jamás se presenta como tal. Se presenta igual como un sirviente, como un dulos. Sí, se presenta como alguien que es simplemente uno más del cuerpo de Cristo. Entonces, de la misma forma, insisto, no es comprobable, pero se lo puede ubicar dentro del desarrollo del libro de los Hechos por medio de otras cartas. Por eso es que muchos tratan de, diríamos así, de exaltar en algo la labor que hace Tito, sí, porque a la verdad sí participó dentro de, sobre todo, del segundo al tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y lo vamos a ver, sí, conforme a ciertas referencias bíblicas. Ahora, en el versículo 4 de la carta de Tito, dice el Señor a Tito, y me encanta cómo lo considera conforme obviamente a su testimonio, dice verdadero hijo en la común fe. Lo presenta como alguien verdadero. En otras versiones bíblicas dicen genuino hijo. ¿Sí? Genuino hijo de la fe. Me encanta en esas, toman estos datos, ¿sí? Como alguien legítimo, verdadero hijo en la común fe. Claro, es verdad, no todos, por más que lleven una Biblia, se podrían decir que son hijos de Dios. Ahora, vayamos a lo que estamos anunciando. Y vamos a ver ciertas referencias para ubicar a quién, a Tito, dentro del desarrollo bíblico. Primeramente, este hombre en Gálatas capítulo número 2, sí, fue un acompañante de, sí, ¿sabes desde qué momento, desde qué tiempo? Cuando Pablo, sí, hizo su tercer viaje misionero, es decir, que antes del tercero ya estaba allí. Cuando, mira, al inicio, ¿con quién viajó Pablo para hacer la obra misionera? ¿A quién escogió el Espíritu Santo? Vamos tomando la lección. Hechos de los Apóstoles ya lo analizábamos hace muchísimo tiempo también. ¿Con quién fue en su primer viaje misionero Pablo? ¿Con? ¿Seguro? ¿Daría su merienda apostando aquello? ¿Con quién fue? Sin adivinar. ¿Con quién? ¿Con Bernabé? ¿Seguro? Listo. En Gálatas capítulo número 2, mire que apostó la merienda. Con Silas no fue, ¿verdad? No. En Gálatas capítulo número 2, acompáñeme por favor. Dice el Señor, versículo número 1. ¿Lo tiene? Gálatas capítulo número 2, verso número
1. A ver, que alguien con voz de trompeta lo lea. Un joven, vamos a usar a los jóvenes que ellos tienen voz de trompeta. Léalo. ¿Qué nos dice? Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ajá. ¿Qué nos dice? Después, pasado ¿cuántos años? 14 años. Subí otra vez, dice allí, ¿quién? Pablo, obviamente. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, dice aquí, llevando también conmigo ¿a quién? ¿A quién? A Tito. Amén. ¿Cuál Tito? Sí, el mismo al cual va dirigida la carta. Sí, y cuando uno va a la referencia bíblica del libro de Hechos de los Apóstoles, acompáñame por favor. Mira que en Hechos no se lo menciona, pero Tito está allí. Amén. Curioso que no lo mencione quién, siendo tan detallista a la hora de estudiar o analizar, porque recuerda que Lucas fue un hombre muy detallista para dar, si digamos, pero al detalle, diría cualquiera, fue una persona que con pinza comenzó a analizar todas las cosas acerca de la labor de la iglesia. En Hechos, capítulo número 11, ¿lo tiene? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 11. Vamos a leer desde el versículo número 29. Verso número 29. ¿Lo tiene? ¿Qué nos dice el Señor? Entonces los discípulos, ¿sí?, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar, dice allí, socorro a los hermanos que habitaban ¿en dónde? En Judea. Verso número 30. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de ¿quién? De Bernabé. ¿Y también de quién? Y de Saulo. Claro, hasta allí se dan, diríamos, los personajes. Pero en Gálatas, ¿qué decía? ¿Quién también estaba allí? También estaba Tito. Recuerden ustedes que también en su debido momento, en el segundo viaje misionero, también hubo otro muchacho que se metió allí para poder aprender acerca de la labor misionera y apostolado también. ¿Se acuerda usted de Juan? Juan Marcos. Él también estuvo, sí, en su debido momento, sí, siendo adoctrinado. Esto es importante, mi amado hermano, también en esta noche saberlo. Cuando Dios nos llama a servir, y lo hacemos obviamente como el Señor así lo dispone, nunca pasemos por alto, nunca dejemos a un lado el ir formando gente en el camino. Amén. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque somos personas transitorias por la vida. ¿Sí? No somos eternos. Y si bien es cierto, Dios puede usar grandemente al que llama, también es, mi amado hermano, bien sabido que dentro de nuestro llamado, mi amado, todo tiene un inicio y todo tiene también un final. Y el legado que uno, mi amado hermano, va sembrando debe de tener continuidad a través del tiempo. Y es allí donde uno, ya no Dios siquiera, mi amado, esto es importante, Dios puede llamar a alguien a un ministerio en particular, pero de allí en adelante Dios tomará, ya no posiblemente llamando a otro, sino que Dios dejará la responsabilidad sobre los hombros de ese que ha sido llamado para que Él se encargue de ¿qué? De formar ¿a qué? A los sucesores de esos ministerios. Claro, hay que escoger con sabiduría, obviamente que sí. Y que Pablo y Timoteo en su buen juicio, vamos a ver más adelante, levante obispos, levante diáconos en otras iglesias.
No que Dios no los puede elegir, pero amado hermano, tenemos, digo yo, bíblicamente el manual de cómo se deben de escoger. ¿No le parece? De allí la responsabilidad, mi amado, de no solamente ejercer usted o yo un determinado ministerio, sino que asegurarnos en el proceso, en el tiempo, de dejar a alguien que siga nuestras pisadas. Usted tiene la responsabilidad en Dios de dejar sucesores. No uno, algunos posiblemente. Mi amado, cuando vamos a la Escritura, sí, esto es importante considerar, insisto. Sí, ahora, ¿por qué, insisto, Lucas no lo menciona? Posiblemente, por eso le di la pauta inicial, posiblemente Lucas sí, no quiso darle ¿qué cosa? A su hermano menor. No le quiso dar una preponderancia, un realce. Lo hizo pasar de manera desapercibida. Y eso hasta cierto punto está bien. Porque cada uno debe de hacer su propio currículum. Es difícil, o diríamos así, es muy incómodo tratar de crear fama con gloria ajena. ¿Sí? Una cosa es Billy Graham, otra cosa es el hijo de Billy Graham. Y no se lo puede utilizar como una tarjeta de presentación, como para decir, mira, yo soy hijo del evangelista. Ah, de ser bueno el hijo también. No. Él tiene que abrirse camino por sus propios medios. Amén. Eso es importante, insisto. Por un lado, aquello. Cuando vamos también, y acompáñeme por favor, porque, insisto, Pablo a Tito, sí, le da su peso, pero porque se lo ha ganado. Sí, ya vimos Gálatas capítulo 2, versículo número 1. Estaba allí con Bernabé estaba allí con Bernabé y con Pablo. Estamos hablando de Tito. Y con Pablo, sí, para poder salir a su viaje misionero. Adicionalmente, mi querido hermano, cuando vamos a la carta de segunda de Corintios, acompáñeme por favor. En la segunda carta a los Corintios, espero que esté aprendiendo, sí, no se olvide de apuntar las referencias. Segunda epístola o carta a los Corintios, capítulo número 8, verso número 22. Me encanta cómo empieza Tito a desarrollarse ministerialmente hablando. Sí, no solo es un acompañante, ha de aprender mucho y será usado conforme a su aprendizaje. ¿Lo tiene? Segunda de Corintios capítulo número 8, verso número 22 al 24. Leeré. Los dice así el Señor. ¿Lo tiene? Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia, ¿lo tiene? Cuya diligencia hemos comprobado en repetidas veces en muchas cosas. Y ahora, mucho más diligente por la mucha confianza que tienen vosotros. Ahora, esto es importantísimo. Hay mucha gente que quiere, no le digo brillar, pero sí quiere sobresalir. Hermano, pero no hace puntos, como dicen algunos. No hacen puntos, es decir, no hacen méritos. No es por nada, pero para la salvación, 0 méritos. Pero para servir al Señor, hay que ser bien destacado. Para ser considerado, para servir, mi amado, hay que meter, sí, o hay que ensuciarse, digo yo, las manos, los pies y hasta la cabeza. ¿Sí me entienden aquello? Estos hombres no son tomados en cuenta porque dijeron, estás vago, ven, ayúdame. No, jamás en la vida, mi amado, Jesús ni el mismo Cristo tomó a un vago para que le ayude en el ministerio. Siempre tomó gente ya de por sí con responsabilidades. Cuando vio un padre de familia dijo, contigo quiero trabajar. Pero yo soy papá, tengo mujer, tengo hijos. Sí, justamente por eso quiero llamarte al ministerio. ¿Me entiende?
llamaba gente ocupada, llamaba gente que estaba atareada. ¿Para qué? Para poder manifestar en ellos una capacidad de resistencia para el servicio a Dios. A veces entre los mismos hermanos somos medios desatinados para dar este tipo de comentarios. Uy, hermano, yo no puedo. Al hermano que está desocupado, él creo que sí va a poderle ayudar. Digo, no, si yo no quiero gente desocupada, quiero gente ocupada para que venga y trabaje más todavía en el servicio al Señor. Amén. Así que no te asombres si Dios te llama cuando estás en lo más, duro de tu arduo trabajo. Tú dirás, pero Señor, ahora, en este momento, y Dios dirá, sí, justamente esperé que te salga el trabajo para llamarte a servirme. Pero ¿por qué no me llamaste cuando me viste que estaba con las piernas arriba? No, es que eras un vago. Por eso mismo no te llamé. Mira todo lo que se dice de Tito. ¿Sí habían visto a Tito en estas etapas? ¿Verdad que no? Verso 22 dice aquí, y en la parte final, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, mira qué es lo que ahora recomienda Pablo de él. Es mi compañero. ¿Y qué más le? Y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. ¡Wow! Dios, hermano, yo quiero ser Tito, diría cualquiera. La pregunta, ¿a qué se dedicaban estos hombres? Por lo general, a ir y llevar las cartas. Ir y llevar donativos, ir y llevar socorro, auxilio, posiblemente medicina, ropa, sí, toda la parte de lo que era la logística, todo lo que tenía que ver con la provisión, todo lo que tenía que ver con la organización. Jesús también ocupó a sus discípulos para que hagan tareas no necesariamente espirituales. Le decía, mira, vayan y prepárenme allá arriba el aposento para poder preparar la comida para la Pascua. Los tenía al breque. Vayan para allá. Pero Señor, yo quiero predicar la palabra. No, vaya y prepare la mesa. Ay, Señor, yo quería ir a un altar, en una predicación, en una campaña, un aire libre. No. Así se forjan los ministerios. Amén. A veces estamos muy desenfocados en esto. Vamos a aprender mucho con Tito, le cuento. Cuando vamos aún más, mi querido hermano, acompáñeme por favor. Por eso es, creo yo, vital poder ver a Tito en esta faceta. Cuando vamos dentro de la carta del libro de Hechos, de Corintios, si vamos a Corintios, pero en el capítulo número 2, segunda de Corintios, vamos a retroceder un poquito. Capítulo número 2. ¿Lo tiene? Su servicio al Señor, mi amado, tenía sus riesgos. Eso sí, siempre los tiene, sin importar a qué se dedique uno. ¿Ya lo encontró? Segunda de Corintios, capítulo 2, verso número 12 al verso número 13. Dice el Señor: cuando llegué a Troas, habla Pablo a Corintios, ojo, en esta segunda carta. De hecho, dicen que esta era la tercera. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió, ¿qué cosa en Dios? ¿Qué se le abrió? Puertas en el Señor, es decir, se me dieron facilidades para hacerlo. Verso 13, aquí hubo algo que está entre líneas, pero que es de peso. Dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano. ¿Quién se le había extraviado? No haber podido hallar a Tito, dice allí. Así, despidiéndome de ellos, partí ¿para dónde?
para Macedonia. Y cuando dice así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia, es decir, me fui con eso en mi corazón. Mira, ponlo de esta manera. Pablo decía que Tito para él era como un verdadero hijo en la fe de Dios. Como un hijo, lo estimaba como un hijo. Pregunto, dormir un día a tu casa, ¿cómo estarías tú? Y si te dicen, mira, viene viajando de Quito a Guayaquil. ¿Cuándo salió? El lunes. ¿Dónde anda? No sé, llámalo. Lo llama y no contesta. ¿Pero a dónde? ¿En qué? No, a ver, ¿cuántos le darían el seguimiento desde la cooperativa? ¿Se va a la cooperativa? ¿Se apuntó? Sí salió, pero acá no llegó. No sé, se habrá bajado en medio del camino. No sabemos. ¿Esto acaso no es una grave preocupación para ti? Mi amado, Tito fue no solo un colaborador, sino que como tal, mi amado, padeció también lo suyo. Mira, no hay una carta que Tito escriba acerca de él. Esta carta de Tito es algo que se escribe para él. Pero aquí se da a conocer que Pablo tenía, en su espíritu, obviamente una intranquilidad tremenda por no haberle hallado a mi hermano Tito, dice, cuando llegó a Troas. Aparentemente dijeron, en Troas nos vemos. Él llegó a Troas y Tito no estaba. En el capítulo 7 de la misma carta a los Corintios, segunda carta, capítulo 7, aquí pasará un buen tiempo, le cuento. ¿Lo tiene? Porque él viajó de Troas, ¿a dónde luego se fue? A Macedonia, pero se fue sin Tito, porque la idea era de irse con él. ¿Qué crees tú que hizo Pablo durante todo ese tiempo? Buscarlo. ¿Y qué más? ¿Qué crees tú que más que hizo? Puso a orar, pero como, diríamos así, como misionero en olla de caníbales. Se puso a orar. Dijo, verso número 6 voy a leer. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló, dice allí, con la venida de Tito. Mira cómo pasa el tiempo del capítulo número 2, verso 13 al capítulo 7, verso 6. Pablo ahora, mi amado hermano, estaba en otro país, en otra nación, pero el Señor que movió, obviamente, los hilos hizo que Tito, mi amado, se reincorporara a la labor misionera. Dice versículo 6, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación, ojo, con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Sabe lo que había pasado? Dicen algunos historiadores, que Tito no es que se perdió, sino que Tito se demoró porque estaba receptando la mayor cantidad de ¿qué cosa? De donativos para poder ir, obviamente, a encontrarse ¿con quién? Con Pablo. Porque ya Pablo a estas alturas se había quedado prácticamente en cero para continuar la obra misionera. Qué buenos son, mi amado hermano, los mensajeros que llevan paz a quienes por el trabajo en la obra la necesitan, como digo yo, un vaso de agua fresca en tiempos de sequedad. Mi amado, Tito era un hombre, a la verdad, de baluarte, un hombre único dentro del servicio al Señor, y obviamente era una ayuda idónea para el ministerio de Pablo. Cuando avanzamos, mi amado hermano, al capítulo 1 de la carta de Tito, y mucho más se puede decir, pero es necesario avanzar también. Cuando vamos a la carta de Tito, capítulo número 1, recuerde lo que leíamos en el final verso 4, que decía, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia,
misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro, dice allí, nuestro Salvador. Verso 5, vamos a entrar en materia. Por esta causa, ¿lo tiene? Verso 5. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Sí? Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Obviamente aquí nos vamos a quedar, pero vamos a entrar un poquito en detalle. Mi amado, ¿a qué cosa lo mandó Pablo a Tito, a Creta? A que pudiera corregir todo lo que se estaba haciendo mal. ¿En dónde? En las iglesias de Creta. Ahora, esto es importante, mi amado, resaltar, porque más allá de poder levantar una congregación, así como cuando usted forma un hogar, mi amado, siempre cuando uno, diríamos, se desarrolla, sea en un hogar o en una iglesia, muchas inconsistencias uno va a tener durante todo el proceso de su ministerio, o en este caso de su hogar. Yo le pregunto a un padre o a una madre o a un esposo o a una esposa, ¿cuántos de ustedes se han equivocado no solamente en la crianza, sino también posiblemente en las decisiones generales propias de un hogar o de un matrimonio? ¿Quién de ustedes nos dicen, hermano, yo en todos estos años de matrimonio y de hogar que he tenido, a la verdad me arrepentí de haberme ido de viaje en tal año? O me arrepentí de haber adquirido tal cosa para la casa porque a la verdad boté el dinero. O si tuviera la oportunidad de enmendar, enmendaría esto y aquello porque a la verdad creo que lo hice mal. Y si hablo de los hijos, mucho más. Yo si volviera a tener la oportunidad de criarlos, o aquello para fortalecer más todavía la vida de ellos. Eso en cuanto a muchas cosas posiblemente que uno, a la verdad, por la falta de experiencia, uno puede llegar a cometer muchísimos errores, ¿o no? Si hablara en el ámbito espiritual, en el ámbito eclesial, ¿ustedes no creen que yo no hubiera tomado muchas decisiones correctivas para el servicio de la iglesia? Por supuesto que sí. Pero también soy sensato al decir de que me han servido mucho de esos errores para aprender también a crecer y madurar como pastor. Necesario. Es sumamente necesario equivocarse, pero también es mucho más necesario enmendar la equivocación. Eso es así. Y Pablo, mi amado, deja a Tito en Creta para que él se encargue de una labor correctiva dentro de la iglesia. Los cretenses, mi amado hermano, podrían haber pensado que no se necesitaba posiblemente, ¿qué cosa? Que alguien venga de afuera a corregir. De hecho, en nuestra ideología está, los trapos sucios se lavan en casa. Y no necesitas a nadie que venga a ponerte orden. Imagínate que venga alguien de afuera a tu casa a poner orden en la cocina. ¿Tú se lo permitirías? Hay un programa que dan en Discovery. Eso, gracias, madre. No hablo en inglés porque ahí sí me caigo. Pero ya lo dijeron por allá. Si quieren saberlo otra vez, la hermana se los va a repetir. Que habla acerca de un gran chef que se mete a los restaurantes de otros chefs, obviamente, pero que obviamente en sus negocios están casi que al punto de ¿qué? De la quiebra. Y él entra obviamente para bien, obviamente entra para bien a corregir todo lo que ellos están haciendo mal. Todo. Desde la parte o desde el área culinaria hasta la parte administrativa. Todo, absolutamente todo. Cuando ven que el local está prácticamente deshecho, ellos inclusive van y entran a remodelar todo el asunto. ¿Sí?
Esto obviamente se lo produce en un tiempo establecido, preestablecido, pero usted viera los conflictos que tiene el dueño con el que viene a ponerle el orden. Son tremendos. Hay unos que prácticamente terminan arrojando la toalla. Y la ayuda que con mucha vehemencia llega, mi amado, ellos no la aprovechan también. No todos tienen el éxito que se espera. Mi querido hermano, posiblemente la iglesia de Creta dijo: yo no necesito a nadie para que me ayude. Yo no necesito a nadie para que me dé la mano, o no necesito un consejo de alguien de afuera que me diga qué es lo que tengo que hacer. Pero a veces es necesario que alguien de afuera con una mejor y mayor perspectiva te vea las cosas que tú, por estar muy pegados a estas, no puedes ver. Hay gente que puede estar tan pegado al mal que cuando quiere detectarlo ni siquiera se da cuenta dónde está, porque lo tiene demasiado pegado. ¿A dónde? A sus narices. Es como que si una mosca se te parara en medio de las dos cejas. ¿Quién la podría ver? Vamos a suponer que se quede ahí. Y tú caminas y la gente cuando te ve, se te ríe. Dice: ¿qué se me ríe la gente si estoy bien vestido? ¿Qué pasa? ¿Qué huelo feo? ¿Qué? Y se te ríe como payaso. ¿Y qué pasa? Tendrás por fuerza que decirle a alguien: oye, dime, ¿qué es lo que ve la gente en mí que yo no veo? ¿Sí? Que provoca risa. Dice: pero ¿cómo no te has dado cuenta? Semejante moscón que tienes ahí. Es una de las verdes grandotas y está ahí pegada. De verdad. Así hay males, no solamente en las iglesias, sino también en los hogares. Ellos no tienen la capacidad de detectarlos, pero son otros los que dicen: hermano o fulano, estás haciendo mal en esto. Mira, esto le pasó a un gran y poderoso siervo de Dios. Esto le pasó a Moisés. Moisés se sentaba afuera del campamento y comenzó a atender a todas las necesidades del pueblo. A todas. La gente venía y hacía colas enormes. Mira que a veces la gente me dice, a la verdad, cosas que ni me competen que yo las pueda atender, pero igual me las cuenta. Dice: pastor, ¿usted qué opina? Y me cuentan su problema. Y digo: bueno, hermano, ¿qué quiere que le diga? Yo no soy tal cosa o no le puedo ayudar en esto, pero bueno, igual le voy a dar mi opinión. Y hay cosas que a la verdad están por demás que me las digan. Pero los hermanos o las hermanas se sienten a veces solo gustosos de poderlas conversar y desahogarse. Yo digo: bueno, qué bueno que se haya desahogado, pero busque ayuda profesional. Yo no le puedo ayudar. Mi amado hermano, Moisés se pegó prácticamente a su silla y se quedó a la puerta del tabernáculo y la fila era interminable. 2 millones de personas. Creo yo que de 2 millones, por lo menos un 10% de ellos debió haber venido a consultarle algo cada día a Moisés. Mira que hasta Jesús mismo recibiría visitas, no digo indeseables, pero sí con preguntas no calificadas para su labor. Dijeron: Señor, mira, dile a mi hermano que reparte conmigo la herencia. Y Jesús dijo: ¿yo qué tengo que hacer en ese asunto? Pero a veces así venimos a Jesús, ¿ah? Así venimos: Señor, mira, mi hermana me puso chicle en el pelo. Y yo: ¿pero qué quieres que haga? ¿Me entiende? Mi querido hermano, pero el Señor, Jesús le respondió a ella: mira, a mí el Señor no me ha puesto como repartidor de herencias, ¿no? Ahora, allí cuando Moisés estaba atorado hasta el cuello, porque a la verdad el hombre se estaba matando a sí mismo, porque no tenía tiempo ni para ir al baño. Mi amado, el suegro, es el suegro de él. No fue ni Josué, que andaba pegado en el ministerio. No fue ninguno de los que salieron de Egipto los que le dijeron: pobrecito Moisés. No, fue el suegro. Y eso porque el suegro, mira, Moisés, bueno, vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Moisés fue con su mujer para Egipto para hacer la gran comisión.
Pero como él se había olvidado de circuncidar a su hijo, Dios le mandó una fiebre que casi lo fulmina y tuvo que él por fuerza circuncidar a su muchacho camino de Egipto. Cuando en este caso obró la circuncisión en su hijo, la mujer obviamente ya no pudo acompañar a Moisés ni tampoco a su hijo, porque el dolor y la herida tenía que cicatrizarse. Entonces la mujer se queda y lo que hace ella es regresar, si se queda en su casa, ¿sí? Y obviamente su suegro tendrá que darle la ayuda y digamos inmediata para la ocasión. Pero cuando ya Moisés salió de Egipto y ya estaban en el desierto y el pueblo ya había recibido los mandamientos, Moisés se olvidó que estaba casado. Ya veremos en algún momento, estoy solamente narrando. Jetro tiene que agarrar a Séfora y a sus hijos y se la lleva al desierto y le dice: papito, usted tiene mujer y tiene hijos, ¿ah? Y ¡puc! Se los entrega. No, que la obra de Dios, nada de la obra de Dios. Acá también hay una obra que no puede descompensar. Y se los va a dejar. Léalo entre líneas y después me dirá. Pero el suegro no se va. El suegro se queda por un tiempo y comienza a ver en pocas palabras, qué es lo que mantenía tan ocupado a Moisés. Y dijo: ahora sé por qué no ha venido a ver a la mujer y a los hijos. Pasa todo el día allí en consejería. A veces los hermanos son un poquito, ¿cómo le podría decir? Descomedido. Uno va saliendo y no lo va a tomar a mal. Estoy enseñando, Si me quiere buscar al final del culto lo puede hacer. Pero hay quienes de pronto sí se pasan. Y dice: pastor, ¿usted cree que tiene un tiempito? Es que no tengo un problema en el hogar grande, la verdad sí. Y yo miro la hora, pero hermana, ya son 9:30 de la noche. No, es un ratito, 11:30 y sigue contando. Claro, yo por delicadeza le digo: hermano, usted dijo un ratito. No, o sea, yo por delicadeza igual la escucho. No hay ningún problema. Pero todo tiene su tiempo. Y si tanto nos consideran, considérenme pues en el nombre de Jesús. Mi amado, y ahí está Moisés, atorado, la verdad es esa, atorado con todos los problemas del pueblo. El suegro lo ve y le dice: oye, ven para acá. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? Sirviendo. Sí, yo sé que estás haciendo, pero te vas a morir, le dijo. Te vas a morir. Tú vas a llevar esa carga de todo ese pueblo simplemente por ser el Robin Hood de ellos. Te vas a morir. Le estoy parafraseando. Mira, lo que tienes que hacer es escoger de entre los principales de tu pueblo a 70 varones. Ojo, 70. En pocas palabras, él solo estaba haciendo la labor de ¿cuánto? De 70. Eso es cuando a veces el pastor piensa que es Superman. Es un error tremendo aquello. A veces los hermanos sí me dicen, claro, me lo dicen de manera sigilosa: pastor, usted no nos acompaña a los evangelismos. Y yo le digo: usted no me acompaña a las misiones. Yo quisiera estar en todo lado, pero no se puede. Llamado, y allí el suegro le dice: ¿qué estás haciendo? Te vas a matar. Escoge a 70 principales, que ellos se sienten y ellos atiendan a todo este pueblo. Y cuando haya algo que de esos 70 no puedan resolver, entonces ellos te traigan a ti las cosas o las situaciones más complejas y en esas concéntrate. Curioso, un hombre sabio que hablaba con Dios en esto se caía de bruces. Mira, todo por el buen deseo y el buen ánimo de servir, pero había que corregir lo deficiente. ¿Me explico? Por eso es que hasta en un hogar Dios ha puesto a un varón y a una mujer para que juntos puedan lidiar con su matrimonio y con su familia. Si le dejas toda la carga a uno solo, se va a quemar. Amén. Amén, mis amados hermanos. Se va a quemar tu idónea o tu idóneo.
Se va a quemar, va a decir, oye, tú no me ayudas. Amén. Y yo también a veces le digo eso a la iglesia, ustedes no me ayudan. Ahí, diga amén pues también. Mi amado, y allí Pablo le dice a Tito, anda a la iglesia de Creta para que corrija lo deficiente. Y allí, mira, tú vas a establecer ¿qué cosa en esa iglesia? Vas a establecer ancianos, no uno, algunos, en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora, ¿cómo será Tito recibido? Lo verán con buenos ojos. ¿Qué piensa usted? ¿Será fácil o difícil la tarea que va a tener este hombre que en Dios se había fortalecido y había crecido? Sí, de acuerdo como Pablo lo decía. ¿Quieres saberlo? El próximo día viernes lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Verdad que está muy ampliada la enseñanza de hace 4 o 5 años atrás? Ahora, claro que sí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Aleluya. Gloria sea a Jesús. Oremos al Señor. Padre celestial, te doy gracias, Señor. Hay tanto en tan poco. Pareciera ser que las palabras iniciales no decían mucho, pero a la verdad hay toda una fuente inagotable, oh Dios, y no solo de conocimiento, sino del fluir de tu espíritu en esta